Hey, ¿qué tal DJ Emprendedor? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar en este caso cómo podemos quitar el fondo a nuestras fotografías o imágenes que tengamos y quedarnos solamente con la persona, el animal o el objeto que queremos quedarnos, ¿no? Entonces con esto le quitamos el fondo y vamos a quedarnos simplemente con los objetos que queremos que ahí se muestren. Entonces para eso nos vamos a irnos a esta página de aquí, que es esta de cutout.pro/s-remove-background. De igual manera lo puedes ver ahí, ¿sí? Ahí está. Y ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a subir nuestra imagen. Entonces aquí, a modo de ejemplo, arrastro y suelto y vamos a ver el resultado que nos da, ¿no? Entonces mira, esta era la imagen, la original, y automáticamente me ha quitado todo el fondo. ¿Sí ves? Yo solamente le subí y en forma automática ya me lo cambia, ¿no? Entonces si es que yo quiero, puedo descargarme tal como está la imagen, ¿de acuerdo? O si es que yo quisiera, también puedo añadirle otro fondo. Por decirte, aquí está este fondo, puedo colocar este, es decir, el que yo guste, ¿no? Entonces digamos que yo voy a quedarme con este fondo de aquí y simplemente aquí, bueno, vas a escoger si quieres en PNG o en JPG y la calidad de la imagen, ahí escoges, listo, ¿no? Aquí también te dice si quieres descargar en, a ver, dice descargar en alta definición. Le damos clic ahí y ya lo tenemos, ¿no? Y entonces vamos a revisar qué tal ha quedado el resultado. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces de esta forma puedes quitar fondos, agregarlo por otro, de acuerdo a lo que tú estés en este caso buscando o requiriendo, y con eso ya tienes el resultado, ¿sí? Algo más que te quería comentar es que recuerda que al momento cuando tú te creas una cuenta aquí, tienes, me parece, un crédito o 2 créditos que son gratuitos, pero también tenemos un plan de pago. Entonces bueno, lo que tiene que ver el plan de pago, yo le veo que es muy conveniente. Entonces aquí dice una imagen equivale a un crédito. Tú puedes empezar con este de aquí, 40 créditos, que en este caso son $5, es decir que te valdría como para 40 imágenes, y dependiendo si es que tú quisieras más, simplemente ahí tú eliges de acuerdo a lo que tú estés requiriendo, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya servido, que le puedas sacarle provecho para lo que tú requieras, y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.